Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al programa de las 8. Saludamos, como siempre, a nuestra audiencia que nos ve a través de los cable operadores Telefónica, UNE, Claro, Canal 121 y la nueva audiencia de DirecTV que ahora nos tiene, que nos pueden ver a través del canal 148. Mañana es 20 de julio. Nuestro país celebra un año más del grito de independencia, de ese 20 de julio de 1810. Ese será nuestro tema para hoy. Para hablar de este tema, hemos invitado a uno de los santanderianos más cultos, uno de los socorranos ejemplares. Es nacido en el Socorro, ha sido diputado del departamento de Santander, ha sido secretario de Hacienda, secretario del Interior, ha sido tesorero del municipio, tesorero del departamento, es catedrático de la UNAV y pertenece a la Academia de Historia de Santander y a la Academia de Historia Colombiana. Es el doctor Gustavo Galvis Arenas. Doctor Gustavo, complacidísimo de tenerlo aquí en nuestro programa de las 8. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Doctor Gustavo, ¿cuánto hace que no va a su tierra, El Socorro? Hace como unos 2 años. Como unos 2 años. Estuve en el Socorro. Dicen que es la cuna de la libertad de América, El Socorro. Pues sí, porque la revolución de los comuneros fue un hecho muy importante, indudablemente, a pesar de que no formó parte del proceso de la independencia, pero sí fue una rebelión que tuvo incidencia indudablemente en todo ese problema. Bueno, muy bien. Doctor Gustavo, antes de hablar del tema central, quiero preguntarle, notábamos nosotros los bumangueses que se estaba cayendo a pedazos la Casa de Bolívar de la calle 37 con carrera 12 esquina. Hubo unos anuncios del gobierno departamental de entregar unos dineros para restaurar. ¿Se están acometiendo ya las obras? ¿Vamos en buen camino? Se empezó con una cumbrera y ya está la Academia de Historia esperando un dinero que le llega de la gobernación para seguir el trabajo y en connivencia con el gobierno nacional. Ah, bueno, porque hay que restaurar y salvar ese monumento. Sí, claro, porque es casi el único monumento que tenemos en Santander, en la Casa de Bolívar, porque allá fue donde el Libertador vivió varios meses y fue palacio presidencial, la Casa de Bolívar. Sí. Y además tiene un museo de textiles guanes que son muy importantes en el concurso de la antropología. Doctor Gustavo Galvis Arenas, decía yo a comienzo de programa que mañana vamos a izar el pabellón y seguramente muchos van a salir al desfile militar que es tan bonito, que es tan llamativo. Quiero que le cuente usted a los televidentes detalles de cómo se vivió esos actos, esos hechos, mejor, del 20 de julio de 1810. Sí, a mí me parece importantísimo que se destaque el 20 de julio y todas las efemérides nacionales. Es lo que forman el Estado-Nación. La nación es el conjunto de tradiciones y aspiraciones comunes a un pueblo y la historia forma parte de eso. Entonces, la independencia es uno de los hechos importantísimos de nuestra historia y de nuestra vida comarcana. Entonces, es importante que se destaque eso. El 20 de julio no fue donde empezó todo, vino de atrás. Es necesario que recordemos la revolución de los comuneros, a pesar de que algunos historiadores sostienen que no tiene nada que ver con el 20 de julio, pero sí realmente fue una rebelión que pedía varias cosas importantes, como lo de los impuestos, que formaran el Socorro como provincia, es decir, una serie de cosas de administración y de impuestos, en todo general. Entonces, por eso es que viene de atrás de la Revolución del Socorro. Y además, el 20 de julio, el 10 de julio, hubo en el Socorro una rebelión, un hecho importante, comandado por Miguel Tadeo Gómez, el estanquero. Y eso fue muy importante porque ahí escribieron una constitución que algunos historiadores y tratadistas de derecho constitucional sostienen que fue realmente la primera constitución. Doctor Gustavo, le interrumpo. ¿La revolución de los comuneros se da en qué año? 1789. Ah, en el 89. Sí.
O sea que... 82, digo. A 82. Sí. O sea que pasaron 28 años. Sí. Para llegar al grito de independencia. Había personas que participaron en la reunión de los comuneros y que participan en la independencia, ¿no? ¿Cómo quiénes? Y se reflejan, por ejemplo, Antonia Santos, el padre fue capitán comunero, el padre de Antonia Santos fue capitán comunero, sí. Y Antonia Santos fue fusilada durante la Guerra de Independencia. Entonces hubo muchos hijos y personas que participaron en una cosa y otra. A pesar de que la revolución de los comuneros no pedían la independencia, no. Pero en el grito de independencia, que se llama el 20 de julio, tampoco pedían que rompieran totalmente las amarras con el gobierno español. Entonces, ambas son hechos de un proceso que se vivía, Porque de cierta manera, doctor Gustavo, España dominaba, pero tenía organizada la República. ¿Por qué se da entonces ese grito de independencia de 1810? Pues ocurre por los impuestos, por los estancos también, que controlaban la producción. Entonces los criollos querían tener libertad de industria y comercio, más o menos, ¿no? Entonces que no fueran los estancos, eso por un lado. Por otro, los impuestos eran muy altos, porque entre otras cosas España, que posaba de imperio, quería mantener guerras con otros poderosos imperios europeos. Entonces necesitaban dinero. Entonces es por eso y ellos querían gobernarse ya así, totalmente solos, ¿no? Porque de todas maneras el virreinato era un gobierno español, ¿no? El virreinato. Entonces los criollos, ¿no?, quieren gobernarse y manejar su propia economía. Bueno, en la historia de nuestro país se cuenta de un hecho anecdótico que ocurre en Bogotá y se forma el lío por un florero que los españoles no le quisieron prestar a los criollos. ¿Cómo fue ese episodio? Sí, parece que una junta de notables quiso empezar a participar en algo en contra del gobierno español. Entonces resuelven designar a los hermanos Morales para que armen ese lío por el florero. Entonces es cuando vienen a prestar el florero y se presenta la pelea entre los Morales y González Llorente, ¿no?, y un señor Rubio. Entonces ahí es donde se estalla la cuestión, por la pelea entre los dos. Pero eso parece que fue programado por los criollos notables de Santa Fe de Bogotá. Y es ahí cuando viene el célebre conato del grito de independencia. Entonces parece que eso fue armado porque ya de atrás venía, porque entre otras cosas había unas cosas importantes. En la década del 90 del siglo pasado, Antonio Nariño fue metido en líos porque tradujo los derechos del hombre, por ejemplo, y la guerra de los pasquines, ¿no?, que fue una serie de pasquines que hubo en Santa Fe de Bogotá, trajo un poco de gente presa, ¿no? Entonces había movimientos por todas partes y ya estaba maduro eso, ¿no?, para que hubiera conatos de independencia, a pesar de que tanto los comuneros como los criollos que iniciaron el grito de independencia todavía tenían cierto respeto por el rey. Además, el rey estaba preso, el rey de España estaba preso. ¿Por qué? Porque había una invasión napoleónica a España y apresaron al rey, ¿no? Entonces, ellos, por eso es que el 20 de julio, entonces con el acta de independencia, después del acta de independencia, piden que el rey venga a gobernar acá a las colonias, que venga él a gobernar, ¿no? Pero eso era imposible, por primer lugar, porque él estaba preso, ¿sí? Estaba preso por José Bonaparte, que era el rey de España, ¿no?, impuesto por Napoleón Bonaparte, ¿no? Ya. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Esta noche estamos hablando con el historiador, el doctor Gustavo Galvis Arenas, catedrático universitario de la UNAD. Hacemos nuestra primera pausa y continuamos con este tema histórico del 20 de julio que mañana celebramos todos los colombianos. El programa de las 8.
Continuamos aquí en el programa de las 8. Esta noche nuestro invitado es el historiador Gustavo Galvis Arenas. Bueno, doctor Gustavo, ¿quiere hacer una referencia sobre la revolución de los comuneros? Sí, la revolución de los comuneros se inicia, pero también había problemas en todos los municipios de la provincia del Socorro, de la antigua provincia del Socorro. Entonces se inicia con la ruptura del edicto de impuestos por Manuela Beltrán. Sí. Y luego entonces se empieza el alboroto por toda la región del Socorro y inicia una rebelión que fue muy fuerte, dirigida por Berbeo. Berbeo fue el líder de esa revolución y él quien dirige las huestes comuneras hasta Zipaquirá. Él dirige, o sea, miles de personas corren de todos los pueblos, de Oiba, de Simaco, de todos van acudiendo todos esos pueblos hacia el Socorro. En Zipaquirá paran y allá es donde viene Caicedo y Flores, el virrey, y entonces pactan, ¿sí? Viene un acuerdo entre los comuneros y el gobierno presidido por el virrey. Y pactan. Termina eso ahí. Termina la Entonces, esa insurgencia es de 1781. Y es después cuando Galán sigue la guerra. Sí. Galán, después de que ya han terminado, han pactado con el gobierno, regresa todo, Berbeo regresa, todos regresan, ¿no? Los miles de personas. Entonces, Galán sigue en su lucha, pero es que algunos historiadores consideran que Galán no fue un revolucionario, ¿no? Entonces él sigue su lucha hasta que lo capturan en Onzaga, y junto con otras dos personas lo matan, ¿no? Doctor Gustavo, le pregunto, ¿este grito de independencia de Colombia fue el primero en darse en esta parte del mundo, en Sudamérica, países que estaban dominados por países europeos, o antes de Colombia hubo otro? En Quito hubo una... primero fueron los ecuatorianos. En Quito hubo un pronunciamiento en Quito. Sí. Quito. Y luego viene pues lo del 10 de julio en el Socorro con Miguel Tadeo Gómez, sí. Y luego el 20 de julio de 1810 con varias personas que participaron en eso. Le pregunto, en Colombia hasta hace muy pocos años había dos vertientes. En la época de la independencia existían los federalistas y los centralistas, como podríamos llamar liberales y conservadores del siglo pasado. Sí, pero es que algunos dicen que no ha pasado eso porque ahora están derecha e izquierda, ¿no? Sí. Sí, empezó todo porque en el acta de independencia Camilo Torres fue quien la redactó y él era federalista. Camilo Torres era de Popayán. De Popayán. Camilo Torres es quien redacta eso. Sí. Y él miraba a los Estados Unidos, que el federalismo ya estaba funcionando allá. Entonces en el acta de independencia se empieza a hablar de federalismo. Y la contraparte era de los centralistas. Los centralistas. ¿Quién era el después, vocero? ¿Quién era el líder? Más tarde, en 1812, es cuando Camilo Torres preside una especie de convención en Tuna y proclama el federalismo. Y es la primera vez donde ya no se habla del rey de España. Y viene la lucha entre federalistas y centralistas. ¿Que eran dominados por quién? Los centralistas con Nariño. Antonio Nariño. Que era bogotano. Era bogotano. Y Camilo Torres, que era popayanés. Sí. Viene la lucha entre las dos vertientes, que termina con el triunfo de los centralistas. Pero en medio de esto es cuando regresan los españoles y viene la reconquista española. Encabezado por Murillo. Por Murillo, que era muy bárbaro, ¿no? Sí, y fusiló mucha gente. Fusiló a Camilo Torres, a Carbonell, a todos los líderes de la independencia del 20 de julio, casi todos murieron fusilados. Fue el fusilamiento de Antonia Santos. Hubo una masacre terrible de fusilamiento. Le quiero preguntar, para ir cerrando esta entrevista, doctor Gustavo Galvis, un pequeño perfil de lo que fue Simón Bolívar. Usted dice que aquí la casa de Bolívar, esa que queda en la calle 37, que hoy quiere restaurar el gobierno departamental y nacional, estuvo conviviendo varias semanas ahí. Meses. Simón Bolívar.
un perfil de cómo era Simón Bolívar, porque sorprende de que no era muy alto de estatura, pero un gran líder. Sí, Bolívar fue un gran líder, indudablemente, y su gran teoría era muy importante, muy interesante, era lo de la Gran Colombia, hacer una nación de todos esos países, ¿no? Era importante, interesante. Unir a Venezuela, Colombia. Venezuela, Colombia, el Ecuador, Perú formaran parte, y Bolivia formaran parte de una sola nación. Eso fue una idea genial, ¿no? Él se equivocó en algunas cosas, claro está. Por ejemplo, en la dictadura. Él hizo la dictadura para defender la Gran Colombia, ¿sí? Porque estaba en crisis. Pero resulta que eso no le dio resultados, sino que al contrario la aceleró, ¿no? La aceleró, y es cuando se revienta la Gran Colombia, Venezuela se separa, el Ecuador también, Perú también, todos se separan y queda la Nueva Granada sola. Entonces cuando Bolívar renuncia y se va para Venezuela, pero en Venezuela no lo reciben porque allá estaba Páez liderando esto, y entonces se dirige hacia Inglaterra, y es cuando en Santa Marta muere. Pero Bolívar, a pesar de sus equivocaciones, fue el más grande de los líderes de América. Libertó 5 repúblicas, ¿no? 5 repúblicas. Entonces es el líder más grande que ha habido en América, indudablemente. Doctor Gustavo Galvis Arenas, muchísimas gracias por participar esta noche aquí en el programa de las 8. Gracias por traernos todo este recuerdo de nuestra historia nacional. Muy gentil. No, muchas gracias a ustedes, muy gentiles. Le agradecemos al doctor Gustavo Galvis Arenas, miembro de la Academia de Historia de Santander y de la Academia de Historia Colombiana. Muy bien, y ahora en el programa de las 8, una nota de actualidad. Cimitarra, Tierra Amada, ubicada al suroccidente del departamento de Santander, a aproximadamente 300 kilómetros de su capital, Bucaramanga, fue seleccionada por la Expedición Santander Vivo para realizar la segunda fase, en la que investigadores de la UIS, en un trabajo coordinado con el Instituto Humboldt y gracias al apoyo de la Gobernación de Santander, estudiarán la biodiversidad y riqueza natural que aloja Santander y la relación de la comunidad con estos ecosistemas. Que para mí particularmente es un motivo de satisfacción ver animal por primera vez en un ambiente natural, porque generalmente los había visto en zoológico. Recorrer parte de este municipio para estudiar sus ecosistemas naturales es el principal objetivo del equipo científico de la UIS, compuesto por 16 expertos entre profesores y profesionales de la Escuela de Biología, especializados en descubrir, identificar y realizar la colecta científica. En esta segunda fase, los grupos de trabajo estarán distribuidos durante todo el mes de julio entre la Reserva Natural Lusitania y el sector de Bocas de Carare, en las ciénagas pertenecientes al municipio de Cimitarra que colindan con el río Magdalena, río San Juan y río Carare. Desde la Escuela de Biología apoyamos el proyecto trabajando en grupos biológicos como lo son las plantas, las aves, los mamíferos, la herpetofauna, es decir, anfibios y reptiles, la entomofauna, es decir, los insectos, y también tenemos el componente hidrobiológico con el muestreo de caños, ciénagas, ríos, quebradas, riachuelos, y el componente microbiológico. Yo he estado participando en expediciones desde hace más de 10 años en distintas partes, no solo en Colombia, también he estado en Perú y en México activamente haciendo este mismo trabajo, pero la verdad en esta oportunidad he tenido que visitar sitios que nunca creí que hubiese podido visitar y son tan heterogéneos y tan distintos y todos dentro de un mismo departamento que pues, ha sido una experiencia bastante valiosa, entender que tenemos unos ecosistemas como estas selvas y estos sistemas abiertos cerca del río Magdalena y otros sistemas como los páramos dentro del mismo Santander, entonces como que me da una perspectiva más amplia de lo que podemos encontrar en un pedazo pequeño de Colombia y lo que hace que sea tan diversa. Gracias a la participación del equipo UIS en esta expedición, considerado un proyecto histórico para el país, los santanderianos podrán por primera vez tener no solo información sobre fauna y flora, sino a su vez analizarán el potencial hidro y microbiológico alojado en las ciénagas, ríos y quebradas de estos territorios, y de los que a la fecha no se tenía ningún registro. La biodiversidad nos ayuda pues dentro del marco del proyecto a organizar mejor el territorio
y pues para la gente común saber lo que hay en los bosques es importante porque todos estos animales que nosotros estamos estudiando cumplen de una u otra forma un papel en los ecosistemas. Lo más importante es que el conocer nuestra biodiversidad en el sentido que permite que la gente y la gente del gobierno se dé cuenta de lo que tiene, de lo que está administrando para determinar cuál es el futuro de las zonas en donde estamos estudiando y en general del departamento, puede organizar el territorio. Es el tiempo para hacer una breve pausa y ya seguimos aquí en el programa de las 8. El programa de las 8. Continuamos en el programa de las 8 y vamos a hablar ahora de temas económicos con el apoyo de la primera cooperativa del país financiera como Ultrasan. María Eugenia Villamizar, destacada deportista santandereana patrocinada por Financiera como Ultrasan, sigue cosechando triunfos. Esta destacada atleta empezó a ganar desde el año 88 en la categoría juvenil en el lanzamiento de martillo hasta llegar a la categoría élite. Yo ya me había retirado del atletismo más o menos en el año 2008. Ya me retiré de la parte élite más o menos, que duré más o menos del año 94 al 2004, que fue una carrera muy buena, donde obtuve logros significativos en lanzamientos de martillo y levantamiento de pesas. Siendo campeona suramericana, panamericana obtuve medalla de plata, iberoamericana gané 3 torneos seguidos y centroamericano. Hoy nuevamente en la categoría Senior Master triunfó en el Suramericano de Chile, conquistando la presea dorada. En el 2017 pues me dio nuevamente como por volver a lanzar, pero ya obviamente en la categoría Master. Participé y pues gracias a Dios se consiguieron resultados muy importantes, en los cuales obtuve pues ser la marca nacional en esta categoría y finalmente en el campeonato suramericano, donde pues también logré ganar la medalla de oro y ganar con récord suramericano. La constancia, las ganas, el amor por el deporte y el apoyo incondicional de Financiera como Ultrasan han sido fundamentales, pues también gracias a ellos consiguió su casa, sus estudios y su empleo. Se siente muy satisfactorio lograr todos estos procesos, porque no solamente fue el proceso a nivel laboral, sino a nivel académico. De igual manera, la Financiera me ayudó para terminar mi carrera de administración de empresas. El apoyo que siempre he recibido de parte de ellos en mis eventos deportivos, donde siempre he dicho, bueno, voy a participar en tal evento, siempre he contado con ese apoyo que gracias a Dios ha sido grandísimo. Con el apoyo también de su mamá, le apunta ahora a cumplir su próximo sueño, el ganar el campeonato mundial en el mes de septiembre. Y ahorita pues sí, el campeonato mundial suena. Dios quiera que logre estar entre las 3 primeras, que sería una hazaña bastante importante en esta época, después de haberme retirado, de volver. Eso sería lo que siempre he soñado de pronto, porque no lo alcancé a lograr en la categoría élite, estar en un campeonato mundial en la categoría de lanzamiento de martillo. Así, con la fe intacta, disciplina, las ganas y el amor por lo que hace, esta guerrera seguirá luchando para sacar adelante su deporte. La disciplina, ante todo, el querer, el amar una profesión que uno desee, sea el deporte que sea, sentir lo propio y obviamente pues es gratificante contar con empresas privadas como en este momento es la Financiera como Ultrasan. Terminamos por hoy jueves nuestro programa. Amables televidentes, los invitamos a que mañana viernes 20 de julio, día de nuestra independencia, hicemos el pabellón nacional, salgamos a disfrutar de ese desfile que anualmente nos entrega nuestro ejército colombiano. A todos, muchas gracias, que disfruten del puente y no se olviden de pasar por la iglesia.
alma